A veces, las políticas diseñadas con las mejores intenciones para salvarnos son exactamente las mismas que terminan hundiéndonos en un riesgo aún mayor. Saludos a quienes nos escuchan y una cálida bienvenida a esta nueva inmersión profunda. Es un placer estar aquí para desentrañar ideas que, bueno, la verdad es que desafían por completo el sentido común. Y vaya si lo desafían. Hoy vamos a adentrarnos en una intersección que me ha dejado fascinado. El cruce exacto entre la economía del comportamiento y la epidemiología. Un terreno denso, desde luego. Totalmente. Básicamente, vamos a explorar qué ocurre cuando las campañas de salud pública intentan cambiar lo que la gente quiere hacer, en lugar de proteger lo que la gente realmente hace. Exacto. Y para esto he traído un documento académico de 2019. Se titula Cuando la abstinencia aumenta la prevalencia, del investigador Sander Heinzalo. Es de esos textos que, te obligan a releer la misma página 3 veces. Sí, es complejo. Y la misión de nuestro análisis de hoy es desgranar un hallazgo matemático y empírico completamente contraintuitivo. A través de modelos económicos muy rigurosos, el autor plantea por qué fomentar la abstinencia puede aumentar las tasas de infección de enfermedades de transmisión sexual. Y empeorar el bienestar general de la sociedad, que eso es clave. Eso es, en contraste directo con los métodos preventivos de siempre. Yo debo decir que la brillantez de este modelo me parece asombrosa. Siento que es un ejemplo perfecto de cómo las matemáticas puras nos quitan la venda de los ojos frente a políticas basadas solo en la moralidad. Si seguimos los incentivos humanos hasta el final, los datos son innegables. Ya, comprendo ese entusiasmo, porque la elegancia matemática es innegable. Pero confieso que yo soy un poco más escéptica con todo esto. ¿Ah, sí? Sí, la lógica interna de las ecuaciones es impecable, pero siempre me parece arriesgado asumir que modelos matemáticos puros puedan predecir la inmensa complejidad del comportamiento humano. Bueno, claro, somos impredecibles. Exacto. No somos simples variables maximizando utilidades en un Excel. Reducir las motivaciones sociales a un cálculo frío de riesgos y beneficios puede dejar fuera factores psicológicos cruciales. Pero bueno, es un punto de partida extraordinario. Vale, pues vamos a desglosar esto desde el principio. La tesis central del documento ataca la lógica de la educación para la abstinencia. El objetivo de estos programas es cambiar las preferencias de la población. Convencerles de reducir sus parejas. Eso es. La intuición nos diría que menos interacciones equivalen siempre a menos infecciones. Pero el documento demuestra matemáticamente que tiene un efecto destructivo. ¿Cómo funciona este mecanismo exactamente? Pues para entenderlo tenemos que ir a la base del modelo, al núcleo de lo que planteaba Kremer en los años 90. El autor divide a la población en dos grandes grupos. ¿Vale? Por un lado, tenemos a los individuos de riesgo alto, son aquellos que buscan interacciones sociales y sexuales de forma muy frecuente. Sí. Y por otro lado están los de riesgo bajo, cuya actividad base es mucho menor por naturaleza. A ver si lo visualizo bien con una metáfora cotidiana. Imaginemos la piscina de emparejamiento, el entorno social, como si fuera un inmenso bar de solteros. Me parece un buen ejemplo. Si se aplica una campaña de abstinencia o se difunde un mensaje machacón de que interactuar es peligroso, los primeros en hacer caso y marcharse a casa son precisamente los de riesgo bajo, ¿no? Claro, porque el coste que perciben de quedarse supera al beneficio que iban a obtener. Se marchan. Son personas que de todos modos no iban a interactuar mucho. Su incentivo para quedarse es mínimo. Entonces la pregunta es, ¿quién se queda en ese bar hasta las 3 de la mañana? Exclusivamente los individuos de riesgo alto. Exacto. Los que tienen una motivación altísima para seguir ahí pase lo que pase. Y lo fascinante de esto es que aquí entra en juego el concepto económico de la selección adversa. Fíjate en el bar. Al reducirse drásticamente la gente de bajo riesgo, la probabilidad matemática de que una pareja aleatoria ahí dentro esté infectada se dispara por las nubes. Madre mía. O sea que al intentar hacer el entorno más seguro, estadísticamente lo estamos volviendo más tóxico. Esa es la paradoja. La proporción de portadores en el grupo que sigue activo aumenta enormemente, porque el denominador de nuestra fracción, la cantidad total de personas, se ha reducido. Y hemos perdido precisamente a los miembros más sanos. Es una trampa matemática fascinante. Bajas el beneficio de la interacción, los menos motivados abandonan el mercado y dejan un mercado hiperpeligroso. Es un argumento muy fuerte, pero aquí va mi crítica. El texto asume
sugiere que los individuos infectados y no infectados de riesgo alto continúan buscando parejas con la misma intensidad implacable de siempre. Como si no tuvieran miedo. Exacto. Ignora factores de responsabilidad social o el simple pánico. Asume que la gente no frena. Y eso no encaja del todo en una simple ecuación cuadrática. Entiendo tu punto, pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque no es solo teoría. El documento cita evidencias empíricas en el mundo real que respaldan esto de forma aplastante. Sí, los estudios de abstinencia en jóvenes. Eso es. Se cita el estudio de Underhill y otros de 2007 con casi 16.000 jóvenes en Estados Unidos. La mayoría de esos programas no tuvieron efecto, y uno de ellos incluso aumentó la frecuencia de enfermedades a corto y largo plazo. Es que la evidencia empírica vuelve a apuntar a la selección adversa. Los estudios muestran que las promesas de virginidad retrasan la primera relación sexual, sí. Pero con un matiz enorme. Un matiz crítico. Afectan casi exclusivamente a los que ya tenían un nivel de actividad base bajo. A los que ya iban a ser vírgenes de todos modos. Exacto. A la larga, las tasas no disminuyen. Sacas a los seguros de la ecuación y le das la razón a la teoría de la selección adversa. Ya hay un contrapunto histórico en el texto que es tela. La crisis del SIDA en San Francisco a principios de los 80. Los datos de Ould son reveladores ahí. Totalmente. Durante 1982 y 84, el miedo hizo que el número medio de parejas entre hombres homosexuales cayera un tercio. La media bajó, claro, por el pánico absoluto, pero la desviación estándar y la simetría aumentaron. ¿Qué nos dice eso en la práctica? Del entorno social y bajaba la media, ese grupo central siguió activo. Y como el resto se había ido, ese grupo de alta actividad dominó por completo el grupo de transmisión. Eso es. Es brutal. Y luego el texto nos da el reverso de la moneda, que me encantó. El estudio de Francis y Mialon de 2010 sobre la tolerancia social. Resulta que la tolerancia hacia las minorías sexuales, curiosamente, reduce las tasas de VIH. Sí, y debo conceder que este es un argumento empírico brillante. ¿Verdad? Porque anima a los hombres de bajo riesgo, que antes se ocultaban, a entrar en el grupo de emparejamiento. Y al entrar, diluyen estadísticamente el riesgo general. El ecosistema se vuelve más seguro porque entra gente con menor prevalencia. Es la selección adversa, pero funcionando a nuestro favor. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto si lo sacamos de las ETS? Pues si conectamos esto con el panorama general de la salud pública, resuena muchísimo. Fenichel en 2013 ya comparaba estas dinámicas con otras epidemias. Como el distanciamiento social. Exactamente. Exhortar al público a quedarse en casa apelando a su moralidad es idéntico a la educación para la abstinencia. Los ciudadanos cautelosos se aíslan. Y los imprudentes siguen saliendo y reuniéndose. Con lo cual aumenta la prevalencia entre los que siguen activos por la calle. Pero por el contrario, y ojito con esto, cerrar infraestructuras como el transporte público o las escuelas funciona de otra manera. Funciona como los condones o las vacunas. Eso es, corta la transmisión directamente sin depender de las preferencias morales de la gente. Cierto, aunque mi escepticismo vuelve a saltar aquí. Cerrar infraestructuras detiene la transmisión directamente en el modelo, sí. Pero ignora los colosales daños colaterales. Económicos, educativos. De todo tipo. No se puede reducir una política pública a una curva de contagios en un modelo de física social. El daño estructural es inmenso. Totalmente válido. Pero fíjate, al menos en términos de no hacer daño epidemiológico a corto plazo, el modelo demuestra de forma irrefutable que las barreras físicas son infinitamente superiores a la manipulación basada en mensajes morales. Es verdad, aunque las intervenciones médicas también tienen un impacto contraintuitivo. El estudio de Lakdawala de 2006 sobre los tratamientos del VIH es un claro ejemplo. Ah, sí. Cuando los avances mejoraron tanto la salud de los portadores que su deseo y actividad sexual aumentaron. Y eso reactivó la propagación. Es un bucle de retroalimentación a largo plazo increíble. Mejoras la salud, baja el miedo y la gente vuelve al mercado. Es fascinante. Y bueno, pasando a los matices de la compensación y el bienestar general, hay una sección técnica en el documento, la compensación de Slutsky. Esa parte es vital. El autor demuestra algo muy potente sobre los payoffs, el bienestar general. A ver si me explico con esto para la audiencia. Supongamos que una política reduce las interacciones y la gente pierde bienestar. Pierden utilidad en términos económicos. Vale. Y supongamos que recompensas a esas personas por esa pérdida. Les das cheques, ocio alternativo en casa, lo que sea. Su bienestar total sigue cayendo. Sí, y lo demuestran meticulosamente. Incluso con compensación perfecta, el bienestar cae. La razón es la externalidad de enfrentarse a una piscina de contactos mucho más arriesgada.
Porque el entorno exterior se ha vuelto tóxico. Exactamente. Te enfrentas a un riesgo mucho mayor cada vez que tienes que interactuar inevitablemente. Y eso enlaza con el equilibrio dominante de Pareto. De forma sencilla, la sociedad tiende a coordinarse en el mejor escenario posible de forma natural. Más actividad, menor prevalencia diluida. Sí, pero las políticas de cambio de preferencias empujan a la población a equilibrios inestables y perjudiciales. Y esto se aplica incluso con poblaciones asimétricas, ¿no? Hablan del factor beta en el texto. Así es. Utilizan el ejemplo del virus del papiloma humano, el VPH, que tiene un coste de infección muchísimo mayor para las mujeres. Biológicamente hay una simetría tremenda. Pero las mismas matemáticas se aplican, mostrando la tremenda robustez de este estudio. Da igual la asimetría, la selección adversa sigue funcionando igual. Bueno, ha sido una inmersión espectacular. Creo que es el momento de recapitular las lecciones fundamentales para que queden grabadas en la mente de la audiencia. Me parece perfecto. Primera conclusión. El peligro de las buenas intenciones. Intentar cambiar las preferencias de la población como fomentar la abstinencia, aparta a los individuos más seguros y convierte el entorno en un foco de alto riesgo por la selección adversa. Así es. Segunda, los datos matan al relato. Las vacunas, curas y barreras físicas siempre mejoran el panorama a corto plazo, porque atacan la transmisión directamente. No dependen de la fuerza de voluntad. Sin importar lo que la gente quiera hacer. Exacto. Y tercera conclusión, el bienestar importa. Estas políticas morales no solo fallan en frenar las infecciones, sino que matemáticamente empeoran la utilidad de absolutamente todos los individuos involucrados. Es abrumador. Y todo esto plantea una pregunta importante, una reflexión final para quienes nos escuchan. Adelante. Si la ciencia matemática y económica demuestra que modificar el entorno físico es infinitamente más efectivo que intentar cambiar la moralidad y los deseos íntimos del ser humano, ¿cuántos millones del presupuesto global de salud pública se siguen desperdiciando cada año en discursos moralizantes en lugar de proveer herramientas prácticas reales? Una pregunta espectacular para cerrar. Agradecemos a los oyentes su tiempo, su curiosidad y su mente abierta al acompañarnos en esta profunda disección. Mantengan siempre una postura crítica y sigan cuestionando el mundo que les rodea. Un saludo y hasta la próxima.